Estamos listos para comenzar el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Hoy vamos a hablar de un tema que debe interesarnos a todos. Nos referimos a la educación, los recursos que se reciben, que se le destinan y la calidad de la misma. Para ello tenemos hoy al ministro de Educación, Carlos Canjura, pero antes pongamos algunos puntos en contexto de este tema. Con fondos propios y donaciones, el Ministerio de Educación invirtió en la reparación de 438 escuelas más de 18 millones de dólares, informaron las autoridades. Indicaron que los arreglos se realizaron en el área de baños, pisos, paredes, techos, centros de cómputo y sistema eléctrico deteriorado. Dentro de la inversión también se incluyó la construcción de comedores, áreas deportivas y de cocina, rampas y áreas inclusivas para estudiantes discapacitados. Las autoridades también destacaron la reparación de 288 centros educativos dañados por la tormenta tropical Michael y la depresión tropical que afectó al país en octubre pasado, por un monto de $1 millón provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En el marco del Plan 10, 344 centros educativos continúan siendo reparados con un monto de $4.381.050. Es importante destacar que a inicios del mes el Ministerio de Educación inició el módulo 2 del Plan de Formación de Formadores por medio del Instituto Nacional de Formación Docente INFOD. Estas capacitaciones se han desarrollado en las especialidades de Educación Básica, Primera Infancia y Matemáticas, que se implementan durante el periodo 2018-2019. La formación a docentes de educación superior consta de 7 módulos, 32 horas presenciales, 20 virtuales y 10 prácticas. Según informaron, este plan tiene como objetivo fortalecer a los docentes en las regiones central y oriental del país en competencias disciplinarias, pedagógicas, didácticas y metodológicas en cada especialidad y de acuerdo con las necesidades y requerimientos del sistema educativo. Pero para abordar más a profundidad los proyectos que el Ministerio de Educación ha implementado durante 2018 y las proyecciones para el próximo año, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, en la entrevista de Hechos AM esta mañana recibimos al señor ministro de Educación, Carlos Canjura. Ministro, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar en el programa. Ministro, comenzamos hablando de que, bueno, hay una situación que es muy real. La administración del profesor Salvador Sánchez Serén está entrando ya en la recta final y me gustaría que usted nos hiciera un balance de lo que encontró cuando usted llegó al Ministerio de Educación y lo que piensa entregar, digamos, para la próxima administración en esta cartera de la que se habla mucho a veces, pero hay situaciones que continúan siendo muy reales y que usted perfectamente las maneja. Bueno, creo que el balance de la gestión creo que va a ser muy positiva. Y yo esperaría que en tiempos políticos un poco más serenos se pueda dimensionar lo que se ha hecho, porque con frecuencia se menosprecia lo que se ha avanzado. Los productos o los resultados de una gestión en el ámbito educativo no puede esperarse que sean de tan corto plazo. Todos los procesos educativos son complejos porque basta imaginar que cuando hay una novedad que debe introducirse a un sistema educativo, la tarea para que se instale en el sistema educativo es ni más ni menos de posicionar ese tema en la planta docente nacional. Y la planta docente nacional, pues estamos hablando de 56.000 maestros. Eso no es sencillo. Es decir, trasladar una novedad a 56.000 maestros en el sistema educativo no es cosa sencilla. Es compleja, no se hace en un fin de semana. Y en ese sentido nosotros sí hemos estado trabajando con una visión de largo plazo. Quizás lo más relevante que diría yo que podríamos destacar en ese sentido es todo el esfuerzo que hemos hecho en el tema de formación docente. Creemos que en efecto hemos manejado principios que son muy, muy importantes.
El primer principio es que el sistema educativo es un sistema interconectado. No existe nivel educativo que tenga absoluta prioridad sobre otro nivel educativo. Es tan importante la educación inicial y parvularia como lo es la educación universitaria. Ministro, me llama la atención que usted hace unos días daba unas declaraciones y decía que los futuros gobiernos deben enfocarse mucho en la calidad de la educación inicial. Me gustaría que me explicara a qué se refiere, porque definitivamente sabemos que los primeros años de un niño son clave para su desarrollo. Pero ¿cuáles considera usted que deben de ser esos puntos en los que se deben enfocar? Es que lo que ocurre es que hemos venido descuidando como sociedad, ¿verdad? No, como señalo, estas cosas hay que revisarlas desde un punto de vista histórico y no hay que pretender creer que esto se entendía hace 50 años, hace 60 años. Pero no hay ninguna duda que la construcción del cerebro, que es el que domina nuestras vidas, que hace o que permite que se tengan buenas posibilidades de aprendizaje, que se tengan hasta buenos sentimientos, que se tenga buen desarrollo físico, todo eso es cuestión del cerebro. Y el cerebro fundamentalmente se construye en los primeros años de vida. Y entre más cuidado tengamos en ese periodo, pues mejores posibilidades vamos a tener para nuestras futuras generaciones. En el sentido de que si nosotros cuidamos de ese periodo, que no es una tarea exclusiva de un Ministerio de Educación, sino que ahí interviene la familia, interviene el Ministerio de Salud, interviene el Ministerio de Educación, debiesen intervenir las municipalidades para conjugar esfuerzos, porque esto supone, primero, cuidados en términos de salud, ¿verdad? Cuidados en términos de nutrición, pero igual el papel que nosotros debemos jugar en ese periodo es aquel de estimular todo el desarrollo cerebral que debe haber en ese periodo para asegurar un mejor futuro para la vida de ese niño. ¿Y eso qué requiere? Bueno, eso requiere no solo el llamado a una mejor atención a nuestros niños, sino la construcción de capacidades para entender de manera plena qué significan todos esos compromisos. Y eso ya invoca a los niveles universitarios, en donde para atender de manera adecuada a estos niños hay que formar profesionales, verdaderos profesionales que atiendan debidamente este nivel, ¿no? Si el nivel universitario no se ocupa de formar los profesionales de ese nivel, pues vamos a tener mal. Por eso digo que el sistema educativo es una pieza completa, ¿verdad? Porque un nivel educativo que no se atienda implica, tiene consecuencias negativas en los niveles educativos vecinos, inmediatos. Ministro, ¿qué piensa usted cuando al calor de la campaña electoral se habla mucho de educación y se dice, bueno, vamos a poner el idioma inglés desde los primeros grados, vamos a hacer toda una reforma educativa, vamos a tomar como ejemplo el caso de Finlandia, donde se ha eliminado incluso los exámenes como pruebas para los niños y se enfocan en otras áreas del aprendizaje? ¿Qué tan fácil podría ser o implementar estos cambios que se están ofreciendo? Porque escuchaba en redes sociales algunos candidatos que decían, cuando ustedes anunciaban que habían ya maestros preparados para enseñar náhuatl, decían que qué importancia podría tener el náhuatl cuando realmente lo que se necesita es que los niños aprendan inglés, o qué importancia puede tener un proceso de formación, decían, en algunas áreas en las que ya no son tan fundamentales enfocar a los niños. Y decían, ahora lo importante es que los niños se les enseñe otro idioma desde los primeros grados, pero sabemos que eso cuesta dinero. Sabemos que eso también significa hacer inversiones en formación de los docentes para que puedan guiar a los niños en un idioma como el inglés. ¿Qué piensa usted como ministro cuando escucha todas estas promesas o esto que se debate como parte de las promesas de campaña que se hacen?
Bueno, primero permítame aclararles que el tema de identidad cultural es demasiado importante como para reducirlo a la lengua, ¿verdad? Me parece que el náhuatl como lengua, sin duda que es importante. Esto nos remite a nuestras raíces, esto nos remite a entendernos mejor, a explicarnos muchas de las conductas que la sociedad salvadoreña tiene actualmente son resultado de pisoteos que han habido a lo largo de la historia de diferentes comunidades, y las comunidades indígenas sin duda que fueron estuvieron a punto de ser exterminadas, ¿verdad? Y eso es importante porque las sociedades únicamente se pueden entender a sí mismas en la medida que se conocen. Y ese es el propósito fundamental. Pasar por la lengua náhuatl es importante porque justamente nos va a remitir a que entendamos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Aquellos que menosprecian esta cultura, lo único que reflejan es que no tienen ningún interés en conocer de dónde venimos, ¿verdad? Pareciera que vinieron del extranjero y se instalaron acá y no tienen preocupación por el desarrollo de toda la población, la originaria de aquí. Bueno, ese es un tema que creo yo lo estamos haciendo porque es un compromiso nuestro, pero igualmente estamos haciendo esfuerzos en el tema de inglés. Sí. Lo que pasa es que con frecuencia se simplifican, se trivializan los problemas. Voy a hacer un pequeño cálculo para que usted vea lo que significa asumir la enseñanza del inglés en todo el sistema educativo. Sin duda que una aspiración nuestra debiese ser que una segunda lengua como el inglés, que tiene un carácter casi universal en el globo terráqueo, debiese ser asumido desde los primeros años de vida. Pero ¿qué quiere decir eso? Hablar una segunda lengua supone tener profesores que dominen esa segunda lengua. Y bueno, hay que preguntarse cuántos profesores tenemos en el sistema educativo nuestro con esas capacidades, ¿verdad? Nosotros conocemos, ¿verdad?, de la situación en cuanto al nivel de inglés que tiene nuestra planta docente nacional. Y cuando usted ve las evaluaciones, usted se explica por qué el sistema educativo avanza poco en ese tema. Nosotros hemos venido trabajando en la construcción de un núcleo de especialistas en el tema para que esto pueda ser replicado a nivel nacional. La construcción, vamos a ver. Este cálculo es básico, 5 horas de clase de inglés a la semana, digamos. Vamos a asumir que no es que la clase sea bilingüe, sino que se dan 5 horas de clase de inglés a la semana. Bueno, esto significa para una población como la nuestra, que es de 1.600.000 estudiantes, ¿verdad? Estoy hablando de educación inicial hasta el bachillerato. Si usted pone eso en aula de 40, usted está hablando ¿qué? De 40.000 aulas, ¿verdad? Bueno, 40.000 aulas quiere decir 40.000 maestros en donde van a tener 40 estudiantes, fíjese. Sí. Cada maestro puede dar de esas 5 horas a la semana, podría estar dando ¿qué? 25. Entonces cada profesor podría hacerse cargo de 5 aulas. Entonces eso quiere decir 40.000 entre 5, son 8.000 maestros de inglés, ¿verdad? 8.000 maestros de inglés que debiesen tener un muy buen dominio del inglés para poder instalarlo en el sistema educativo.
Bueno, ahí está un tema fundamental. Preguntémonos cuántos hemos construido. Y preguntémonos si, por ejemplo, ahí en las instituciones donde forman maestros de inglés, de verdad terminan enseñando inglés. Porque los que tienen el inglés como una lengua ya dominada, resulta que tienen mucho mejores alternativas de trabajo que las que tienen en el sistema educativo nuestro. Y si nosotros creemos que simplemente enseñando inglés en alguna academia vamos a traer al sistema educativo a estos que tienen esa especialidad sin elevar el nivel de dignificación que debe tener el maestro en el sistema educativo, pues lo que va a ocurrir es que los que aprendan inglés no van a entrar al sistema educativo como maestros, van a entrar al otro lado. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, creo yo que estos cálculos siempre hay que hacerlos, ¿verdad? Me parece que son importantes porque en tanto no comprendamos la dimensión del problema, difícilmente vamos a encontrar la ruta adecuada para resolverlo. Igual ocurre con un tema que anda circulando y que lo ha puesto, por ejemplo, el señor, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Es un tema... Él está planteando la extensión del bachillerato general a 3 años. A 3 años, sí. Debiese ser considerado una propuesta como esa en toda su dimensión. Yo creo que es importante, en efecto, imaginar que ese bachillerato se extiende, pero los compromisos que eso significa también hay que verlos, ¿verdad? Ministro, si usted tiene que hacer una evaluación de los bachilleratos generales, porque de un tiempo para acá, yo me acuerdo que antes todos los bachilleratos duraban 3 años, luego se puso en marcha el bachillerato de 2 años, que es el bachillerato general, porque la idea era preparar al estudiante para ingresar directamente a los centros de educación superior, hacerles más corto el periodo de la educación media y que estos tuvieran acceso directo, digamos, a las universidades a una edad más temprana. Pero yo escuchaba algunos rectores universitarios que decían, miren, mucho muchacho, mucho joven, viene sin la madurez que se necesita para asumir el rol de ya estudiar una carrera a nivel superior. ¿Qué piensa usted de los bachilleratos generales, ministro? ¿Considera usted que es una propuesta que se debería analizar el extender a 3 años los bachilleratos nuevamente? Yo pienso que el problema no es ese, el problema es que el sistema ha venido funcionando sin tener la interconexión adecuada, la conexión que debe haber entre los diferentes niveles educativos. Lo que ocurre es que ese cambio que se hizo creo que fue en 1997, significaba el compromiso de las instituciones de educación superior a adecuarse a esos cambios. Yo recuerdo perfectamente que en aquel entonces, cuando eran 3 años de bachillerato, se enseñaba cálculo. Yo, como profesor de matemática, bueno, si los estudiantes venían de 3 años de bachillerato y habían hecho un poco de cálculo diferencial o cálculo integral, pues ya tenían un conocimiento básico sobre eso. Pero si las instituciones no se adecuaron, pues obviamente no es cuestión de madurez, es que nosotros les hicimos más difícil el camino, porque las instituciones universitarias no hicieron ningún cambio para asimilar ese déficit de 1 año que tenían los jóvenes que llegaban después de ese acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy conversamos con el ministro de Educación, Carlos Canjura, y estamos haciendo un análisis de temas que deben interesarnos a todos. La educación como base para el desarrollo de un país. La educación como base para resolver muchos de los problemas que enfrentamos los salvadoreños. Regresamos enseguida.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando de educación. Precisamente tenemos al señor ministro Carlos Canjura con nosotros y estamos enfocando algunas realidades que enfrenta El Salvador en esta materia, en educación. Ministro, hablábamos nosotros de la importancia de la formación docente, hablamos de realidades que están ahí y que hay que verlas detenidamente. Usted me decía que muchas veces las universidades no se prepararon para atender a estos jóvenes que habían estudiado los bachilleratos generales, pero yo le hacía un comentario cuando estábamos fuera del aire y le decía yo que es lamentable decirlo, pero en muchos centros educativos, tanto públicos como privados, hay docentes que todavía están dando clases con fichas de hace 30 años y que incluso las fichas ya lucen gastadas, ya lucen sucias porque las han utilizado una y otra vez para formar, digamos, a una cantidad de docentes. Hablábamos también de los procesos de formación, las exigencias que caen sobre un docente, pero también hablábamos de la compensación que se le paga a ese docente. Y decíamos que hay muchos casos en los que tanto centros educativos, digamos, privados, le pagan, digamos, salarios que son mínimos comparados con los que se gana en un centro educativo del Estado. Bueno, estas son las realidades. Y justamente por eso cuando yo planteo el tema de la dignificación de docentes, planteo justamente el tema como un reto de la sociedad. Porque aquí reclamamos calidad educativa, pero resulta que no dignificamos a nuestro maestro. Es decir, esto es con datos reales, no son inventos míos. Usted tiene directores del sector privado que tienen 15 o más años de trabajar para el sistema privado, que no ganan ni el mínimo de $300. Con ese estímulo se puede imaginar lo que el sistema educativo puede tener, ¿no? Es decir, ¿qué estímulo hay para que ejerzan? Pues yo creo que eso explica mucho de la... Porque ¿qué ocurre cuando alguien tiene un tan bajo salario como ese? Bueno, lo primero que hace es buscar otras alternativas y se dedica a vender ropa o a cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces consume su tiempo no en su formación profesional. Y una carrera como la de docente es una carrera que no se... Ni de broma se puede imaginar que los 3 años de formación universitaria en donde se autoriza a un joven para ser profesor sea suficiente para su carrera. La carrera de docente es una carrera compleja, súper compleja. Requiere no solo el dominio de la especialidad, requiere ciertos dominios de manejo de grupos, cierto dominio de temas de psicología, ciertos dominios de carácter didáctico, ciertos dominios que tienen que ver con la administración de los aprendizajes, dominios que tienen que ver con la evaluación misma, porque una de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con esa concepción del bachillerato, por ejemplo, el tránsito a la universidad. Si solo imaginamos que uno está formando bachilleres para transitarlos al sistema universitario sin desarrollar capacidades productivas, pues uno está equivocándose, porque al final de cuentas el sistema educativo, el compromiso que tiene de desarrollar capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Y no es posible que nosotros estemos solo esperando que sea allá en el nivel superior donde se van a desarrollar las capacidades productivas. En todo nivel nosotros debemos tener la aspiración de desarrollar capacidades productivas y ciudadanas e ir elevando el nivel de compromiso en tanto ciudadano. Eso no es responsabilidad del nivel de educación superior y creer que estamos sin el compromiso de tener a un joven que ha estado 11, 12 años en el sistema educativo y que no tenga posibilidad alguna de integrarse al aparato productivo. Eso es un tema fundamental de evaluación, un tema fundamental de qué se evalúa en un sistema educativo. Y debemos reconocer de que como sociedad hemos dejado pasar una cantidad impresionante de cosas que nos afectan como sociedad. Y si nosotros no nos comprometemos a transformar de verdad
Digo de verdad porque cuando se habla de cambio curricular o de reformas educativas se olvida algo que me parece tan obvio, pero que no se toma en cuenta de verdad. La única reforma educativa que puede hacerse realidad es aquella que transita por los maestros. No hay ninguna otra reforma educativa. Las reformas educativas que se hacen como ejercicio de un equipito profesional por hacer un documento, eso no tiene ningún efecto en el aula. Las transformaciones curriculares y las reformas educativas solo van a ser posibles en la medida en que nosotros estemos convencidos de que toda reforma debemos hacerla pasar por los maestros. Ministro, el presupuesto de educación para el próximo año, 996.4 millones. Ese es el presupuesto que estaba leyendo yo que va incluido en el plan de gastos presentado por el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué alcanza esto, ministro? Considerando que hay 5.134 centros educativos que exigen una cantidad de infraestructura, trabajos en infraestructura, exigen tener una plantilla docente para que esté atendiendo a cantidad de estudiantes. Usted me decía que la matrícula para 2019 están calculándola ustedes en 1.350.000 estudiantes. La pública. Sí. La pública, sí, sí. Vea, en efecto este es un reto de la sociedad. Nosotros lo hemos planteado muy claramente en el plan El Salvador Educado. Eso está, para aquellos que están interesados en el plan El Salvador Educado, pueden ver el reto que tenemos como sociedad para atender plenamente las brechas que tenemos en el sistema educativo. En este plan se habla de que para la década 2016-2026, porque en el 2016 fue que se hizo, el país necesita invertir 12.500 millones de dólares adicionales a lo que actualmente se está invirtiendo en educación. Eso significa un incremento de 1.250 millones de dólares por año. Bueno, nosotros hemos venido creciendo en términos de inversión en educación. Pero todavía creo que tenemos bastante por hacer, ¿verdad? Porque estamos muy lejos de... Nosotros andamos, en relación al PIB, podremos andar en 3.2 tal vez, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos cubrir todas las brechas, nosotros debiéramos ir generando incremento porcentual respecto al PIB que nos permita tener en un plazo razonable una inversión que ande con el 6-7%, ¿verdad? Pero debemos proponérnoslo como sociedad. De los 996 millones que están proyectados en el presupuesto, pues ahí va incluida la Universidad de El Salvador, está incluido el ISNA, está incluido bienestar magisterial. Y bueno, si descontamos todo eso, el presupuesto ya para lo que es el Ministerio de Educación propiamente dicho, nosotros nos estamos quedando como con 860 millones, ¿verdad? Ahora le invito a que haga el cálculo. 800 y tantos millones dividido entre 1.35, casi 1.4, digamos, para simplificar cálculos, ¿de qué estamos hablando en cuanto de inversión por estudiante? Entonces, cuando usted compara, por ejemplo, estos son de los cálculos que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, un sistema educativo que tenga un nivel académico como el que tiene los colegios más distinguidos del país. Ahora pregúntese cuál es, por ejemplo, en estos colegios privados, cuál es la cuota y cuál es la inversión por año que se hace en una institución como esta, y contrástela contra la inversión por año que se hace
en una escuela pública. Y la diferencia es notable. Es notable, claro, si se invierte en el sistema público menos de lo que se invierte en algunos sistemas privados, algunas escuelas privadas, pues obviamente lo que va a tener es una reducción de calidad, si no... Ministro, usted hablaba de la importancia de la formación docente y bueno, se creó un instituto para trabajar con la formación de docentes. ¿En cuánto tiempo calcula usted, ministro, que se estarán viendo los resultados de este proyecto que ustedes comenzaron? Y de hecho creo que fue una de las apuestas suyas a tener esto de trabajo directo con el docente, porque ya usted explicaba que el trabajo del docente es fundamental para tener un desarrollo educativo en un país. Sí, es que creo que si algo creo que debiéramos tomar como lección importante para la sociedad, es que la formación de maestros no puede ser una formación intermitente. La formación de nuestros maestros debe ser algo permanente en el sistema educativo. Claro, en tanto más largo sea el espacio en donde no atendemos ese tema, mayor deterioro vamos a tener en el sistema educativo nacional. Las competencias que hay que desarrollar en nuestros maestros, como señalé últimamente, son múltiples. Solo imagine el tema que significa estar al tanto de las tecnologías para responder a los retos actuales. Esto significa un trabajo permanente con los 56.000 maestros del sistema. Esto no puede ser un tema que se atienda de cuando en cuando, no, este es un tema de mantenerlo permanentemente en el sistema educativo. Y esto que estoy diciendo no es cierto únicamente para la escuela básica o la media, no, es también válido para el sistema universitario. El sistema universitario debe tener su propia dinámica de crecimiento de su planta docente. Y eso tampoco ocurre en el sistema universitario. Es decir, es el sistema completo que tiene que asimilar que el crecimiento del sistema educativo y la posibilidad de crecimiento en la sociedad significa justamente ponerle atención a la formación permanente de sus maestros. Y ese es el propósito del Instituto de Formación Docente, ¿verdad? Que ha asumido como primer tarea el instituto la tarea de elevar o de ofertar espacios de superación de los formadores de nuestros maestros. Ministro, ¿qué piensa usted cuando en algunos centros educativos privados a nivel universitario al docente se le paga por hora clase y se le paga no más en algunos casos de 5 o 6 dólares? Bueno, esa es justamente la valoración que señalo yo, que como sociedad debemos reclamar. No puede ser que estemos nosotros creyendo que vamos a tener un docente de calidad cuando le pagamos a veces el mínimo, pues. No puede ser que estemos creyendo que vamos a tener ahí un excelente docente cuando no le damos condiciones adecuadas para tener una vida digna, ¿verdad? Ese es un reto de la sociedad salvadoreña. Nosotros hemos venido haciendo esfuerzos importantes porque nuestros maestros tengan mejores condiciones. Hubiésemos querido tener la posibilidad de dejarlo en mejores condiciones, pero le voy a decir que el salario que actualmente van a tener los maestros que recién ingresan ronda casi los 700 dólares, 695 dólares. Ese ya es un salario que bueno, no es lo ideal, ¿verdad? Pero ya empuja en el tema, porque en la medida en que nosotros obliguemos a que el maestro tenga que andar de colegio, de un colegio y después salta a la pública o al revés, o de andar visitando universidades dando clases en la versión hora clase, pues obviamente lo que vamos a tener es un maestro que se deteriora. En cosa de 5 años se deteriora su formación. Cualquier carrera en estos tiempos, 5 años en que se pare, significa quedarse tirado en la carrera.
periodismo, psicología, computación, lo que sea. 5 años son demasiado tiempo para asumir que el conocimiento adquirido en mi universidad es suficiente para toda la vida. Eso es falso, completamente falso. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Definitivamente se nos quedan algunos temas en el tintero, por ejemplo, el tema de la PAES, los resultados y por qué continúan siendo, digamos, un tema discutible. Y también recordar que hace poco se sometieron también a la PAES extraordinaria una cantidad importante de estudiantes. Pero vamos a invitar al ministro porque estos creo que son temas básicos para un país como el nuestro. Hablar de educación, no solo hablar de educación como tema político, sino hablar de educación como tema familiar también, la importancia que se le da en los hogares salvadoreños a la formación de los niños y por supuesto de las niñas. Ministro, gracias por estar aquí, como siempre es un placer conversar con usted. No, gracias a ustedes. Este espacio nos permite comunicar muchas de las inquietudes que tenemos en el sistema educativo, muchos de los retos que tiene la sociedad para comprender de manera plena lo que significa asumir una buena construcción de las futuras generaciones. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más de Noticiero Hechos. Les agradecemos a ustedes estar con nosotros en ese día jueves.